para que nos quede grabado, entonces vamos a empezar, ¿sí? Queremos determinar entonces las coordenadas del cañón de proyección con respecto a la esquina del aula 13, que está marcado acá con una O, ¿sí? El eje X sería uno de los zócalos, el eje Y el otro zócalo, y el eje Z, digamos, es la intersección entre una pared, ¿sí? La pared que contiene el pizarrón, digamos, y la otra pared del aula 13. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para ubicar un punto en R3, ¿sí? Nosotros hemos trabajado hasta el momento en el plano en R2, y sabíamos ubicar puntos en R2, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando dibujábamos un sistema de coordenadas cartesianas y ubicamos un punto en R2 que tiene dos componentes, ¿sí? Una componente que la marcábamos en el eje de las abscisas y otra en el eje de las ordenadas. Teníamos el eje X y el eje Y, nada más. Ahora, en R3 tenemos tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z, que acá lo vamos a marcar con colores distintos, ¿sí? El punto de intersección entre estos tres ejes es el 0, que se llama el origen de coordenadas, ¿sí? Estos tres ejes, entre ellos, forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, para ubicar un punto en R3, vamos a usar un sistema, ¿sí?, de referencia, una terna de tres ejes perpendiculares entre sí. Perpendiculares quiere decir esto de que entre ellos forman un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Ahí tenemos los tres ejes, ¿sí?, el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Sí? Bien, la dirección del eje de la Z se determina mediante la regla de la mano derecha. ¿Sí? Es decir, si ustedes toman la mano así como está en este dibujo, ¿sí? Fíjense, voy a barrer desde el eje de las X hasta el eje de las Y, y hacia donde apunte el dedo pulgar, ¿sí?, ese va a ser el eje de la Z positivo, ¿sí? Siempre barro desde el eje de las X al eje de las Y, ¿sí? Y hacia donde apunta el eje Z, el pulgar, es el eje Z positivo. ¿Mm? Bueno, ¿cómo hacemos para ubicar un punto en el eje Z? ¿Sí? En el eje Z, en el plano 3D, sería, en el sistema de coordenadas de 3 dimensiones, ¿sí? Vamos a tener una terna, ¿sí? O sea, para poder localizar un punto en 3D necesitamos 3 coordenadas, A, B y C, ¿sí? ¿Cómo hacemos para ubicar el punto? Primero dibujamos los ejes coordenados, el eje X, el eje Y y el eje Z. En cada uno de los ejes, nosotros por supuesto que elegimos unidades. Siempre tengan en cuenta que tanto en el eje Y, que es este que tengo acá marcado, como en el eje Z, si ustedes, por ejemplo, usan hojas cuadriculadas y marcan 2 cuadraditos de la hoja cuadriculada, en el eje X, ¿sí?, siempre es, digamos, un poquito menos, porque en realidad lo están viendo en perspectiva, lo van a ver en perspectiva. Entonces, para que les quede bien el dibujo, digamos, de lo que ustedes quieran representar. En este caso vamos a representar nada más que un punto. Vamos a empezar con un punto. Entonces, ¿cómo hacemos para localizar un punto en el espacio? Vamos a marcar primero la coordenada X, que es este punto A, ¿sí? O sea, sobre el eje de las X marcamos A unidades, y vamos a ir hasta este valor, ¿sí? La distancia desde el 0 hasta este punto, ¿sí?, es A. A partir de ahí, vamos a dibujar, digamos, en forma paralela al eje de las Y, que es este que tienen acá, forma paralela al eje de las Y,
vamos a ir B unidades, ¿sí? Y después vamos a subir o bajar en forma paralela al eje de la Z, ¿sí? C unidades, ¿sí? Si tengo que este valor C es positivo, voy a subir C unidades, y si el C es negativo, voy a bajar C unidades, ¿sí? Lo que no les dije, ¿sí? Que ustedes tienen acá, este es el eje X positivo, y hacia el otro lado tenemos el eje X negativo, ¿sí? Hacia arriba está el eje Z positivo acá, y hacia abajo el eje Z negativo. Y lo mismo ocurre con el eje de la Y. ¿Está? ¿Ahí vamos? Bueno, entonces, acá tienen cómo hicimos para marcar este punto P de coordenadas A, B y C. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es movernos A unidades sobre el eje de las X. Después, B unidades en forma paralela al eje de las Y. Y por último, C unidades en forma paralela al eje de la Z. ¿Sí? Esta es una de las maneras de representar un punto en el espacio o en el plano 3D. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, acá tienen el conjunto de todos los puntos que tienen 3 coordenadas, ¿sí? O de todas las ternas de números reales, recibe el nombre de espacio tridimensional y se denota por R al cubo. ¿Está? Cada terna es un punto del espacio tridimensional. Acá, esto es una terna, porque son 3 números reales que están ordenados. O sea, no es lo mismo tener el punto A, B, C, que tener el punto B, A, C. ¿Está? O sea, si yo quiero representar el punto, no sé, 1, 2, 3, no es lo mismo la representación que el punto 2, 3, 1. ¿Sí? Me va a dar otro punto en el espacio tridimensional. ¿Mm? Acá tenemos varios puntos representados, ¿sí? Este punto, por ejemplo, que tengo marcado acá sobre el eje de la Z, este es el punto que tiene coordenadas. 0 coordenada en X, ¿sí? O sea que yo tendría que moverme C unidades sobre el eje de las X. 0 unidades, perdón, sobre el eje de las X. 0 unidades sobre el eje de las Y. Me voy a quedar acá. Y a partir de ahí tengo que marcar C unidades. Me voy hasta este punto. ¿Está? Supónganse que quiero marcar el punto que está marcado acá con celeste. Está el punto A, 0, C. Tengo que moverme A unidades sobre el eje de las X. 0 unidades en forma paralela al eje de las Y. Y después, C unidades en forma paralela al eje de la Z. O sea, voy A unidades sobre el eje de las X. En forma paralela al eje de la Y no me tengo que mover nada, porque está justamente el 0. ¿Sí? Y después correrme C unidades en forma paralela al eje de la Z. Esto me va a dar este punto S. ¿Está? Bueno, así pueden marcar todos los otros puntos que tienen ahí escritos, ¿sí? Siempre tengan en cuenta esto de la regla de la mano derecha. Uno, en realidad, cuando ubica los ejes así, no necesita tener en cuenta, ¿sí? Esto de la regla de la mano derecha, por ahí, es si yo marcara, este es el eje X, este es el eje Y, ¿a dónde marco? O sea, si le doy otro nombre a los ejes, ¿está? Pero si ustedes marcan, generalmente se usa esto de, este es el eje X, este es el eje Y, y hacia arriba tengo el eje Z positivo. ¿Mm? Bueno, acá tienen otra forma por ahí de localizar los puntos en el plano. Por ejemplo, si ustedes quieren marcar el punto 1, 1, 2, ¿sí? Primero, marco el 1 sobre el eje de las X, ¿sí? Y trazo a partir de ese punto una línea paralela al eje de las Y, ¿sí? Como tienen acá en el paso 1, ¿sí?
para marcar la coordenada X del punto, o sea, para marcar este 1 que tienen acá, ¿sí? Después, el segundo paso, ¿qué es? Se ubican la coordenada Y sobre el eje de las Y, ¿sí? Que también era el punto 1, ubican la coordenada Y. ¿Sí? Esta es otra manera de representar, ustedes eligen la primera que les di o esta otra. Cualquiera de las dos les va a ayudar a marcar puntos en el espacio. ¿Está? Fíjense acá que pueden marcar el punto, entonces, 1, 1, ¿sí? Y acá les queda la intersección, digamos, entre estas dos rectas, ¿sí? A partir de ese punto de intersección, ¿sí? Se sube o se baja, dependiendo del signo de la coordenada z, tantas unidades como indica ese valor, ¿sí? En este caso, como yo tengo que marcar el 2, tengo que a partir de este punto de intersección subir 2 unidades. Si yo tuviera que marcar el -2, tengo que bajar 2 unidades, ¿sí? Bueno, entonces todo esto ¿para qué es? Para marcar puntos en el espacio, ¿sí? En el espacio tridimensional. Acá tienen cómo graficar estos puntos donde ven que las coordenadas, ¿sí? Algunas de ellas son negativas, ¿sí? También para esto de marcar los puntos, ¿sí? Pueden utilizar el GeoGebra. ¿Cómo hacen para utilizar el GeoGebra? Directamente pueden escribir en Google GeoGebra, ¿sí? No necesariamente tienen que bajarse el programa, sino que pueden usarlo. Fíjense que yo les voy a mostrar cómo se hace. Esperen que me voy a copiar. Vamos a marcar el punto -4. Este punto, 3 menos 5. ¿Está? Vamos a marcarlo en el GeoGebra. Acá lo tienen marcado, digamos, lo tienen resuelto como sería a mano, ¿sí? Ven que tienen el eje X, el eje Y, primero ustedes van a dibujar el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿está? ¿Qué hacen? Van a marcar 4 unidades, pero en el eje X negativo, porque es -4. Entonces, van a marcar acá 4 unidades sobre el eje de las X negativos, ¿está? Después, 3 unidades en forma paralela al eje de las Y, ¿sí? Acá este es el eje de las Y, 3 unidades en forma paralela a este eje de las Y, ¿sí? Y luego tengo que marcar 5 unidades, pero como es negativo el 5, en vez de subir 5 unidades, voy a bajar 5 unidades. Este punto que me queda acá marcado es el punto -4, 3, -5. Esta es la primera forma que vimos de representar los puntos, ¿sí? Pueden hacerlo si quieren con la segunda forma, ¿sí? Bueno, después les invito a que ustedes hagan el otro, ¿está? Que representen este otro punto. Tienen la solución acá, pero traten de hacerlo solo y después miramos la solución. A ver si puedo compartirles el GeoGebra. Yo acá ya lo tengo abierto, ¿sí? Pero fíjense que, esperen que lo voy a ampliar para que lo vean. Esperen un poquito. ¿Ustedes están viendo ahí el GeoGebra o no? A ver, ustedes están viendo la vista gráfica 2D, en 2 dimensiones. Si yo quisiera representar un punto en 2 dimensiones. Si yo quiero representar un punto en 3 dimensiones, tengo que ir a la vista gráfica 3D,
que aparece acá. ¿Está? Cuando ustedes, creo que la activé ahí la vista gráfica, pero esto anda muy lento. Ahí está. Ahora acá escriben el punto, acá donde dice entrada, ¿sí? Escriben el punto, separados entre comas, y nos va a ver. Se nota que tengo muchas ventanas abiertas y no quiere funcionar esto, pero bueno, en otro momento, si no, se los muestro. Lo que tienen que hacer únicamente, chicos, es escribir acá donde dice entrada, ¿sí? El punto, que en este caso ponemos paréntesis, menos 4, 3, menos 3, 5, y vamos a ver que, sí, esto no va a funcionar, así que sigo con el PowerPoint, y cualquier cosa después lo vemos a esto, ¿está? Bueno, esto entonces es para marcar puntos en el espacio, ¿sí? Como les dije, prueben ustedes de graficar algunos de los puntos, y bueno, después en el práctico también vamos a ver. Van a seguir, digamos, viendo eso. Bueno, en este esquema vamos a ver 3 planos, ¿sí? Uno de los planos es el plano XY, ¿sí? El plano XY es este que aparece acá marcado en azul, que dice acá plano XY. ¿Por qué se llama plano XY? Porque contiene a los ejes X e Y, ¿sí? Si ustedes se imaginan el aula 13, ¿sí? El plano XY sería el piso del aula, ¿sí? Porque podríamos pensar esto como un zócalo, esto otro zócalo, y acá tendríamos el piso, ¿está? Del aula. Después el plano XZ es el que contiene los ejes X y Z. ¿Cuál es el eje X? Este. ¿Cuál es el eje Z? Este que tenemos acá. Entonces, el plano que contiene estos dos ejes, que es este que está marcado acá con verde, ¿sí? Es el plano XZ. Y el plano YZ, ¿sí? Que contiene al eje Y y al eje Z es el que está marcado en rosa o en rojo, que es este que aparece ahí. ¿Está? Entonces, acá están marcados no solo los ejes, sino también los planos, ¿sí? Entonces, en el espacio tridimensional tenemos 3 planos, ¿sí? ¿Cuáles son estos 3 planos? Uno es el plano XY, este. Todos los puntos que están sobre este plano tienen como coordenada Z el 0. Por eso que se escribe de esta manera, ¿sí? Es el plano XY, tiene como ecuación Z igual 0. O sea, estoy diciendo la coordenada Z de todos los puntos sobre este plano es 0. ¿Está claro? Ahora, tenemos el plano IZ, ¿sí? El plano IZ, que se acuerdan que les dije, contiene al eje Y y al eje Z, ¿sí? Todos los puntos que están sobre este plano, imagínense una hoja, ¿sí? El plano lo podemos representar como una hoja que contiene a estos dos ejes, al eje Z y al eje Y, ¿sí? Todos los puntos de este plano tienen la coordenada X que vale 0, ¿sí? O sea, si la X, la coordenada X fuera distinta de 0, ya el punto no va a estar sobre este plano, va a estar en otro lugar, va a estar en otro punto acá del espacio. ¿Está? Bueno, y por último, el plano XZ, ¿sí? Donde la coordenada Y es la que vale 0, ¿sí? Digamos que esos son los 3 planos característicos del espacio tridimensional. No quiere decir que no haya otros planos. Vamos a ver que hay otros planos, podemos graficar otros planos. Yo podría graficar un plano paralelo a este, ¿está? O paralelo al plano YZ, o paralelo al plano XZ,
¿está? Infinidad de planos se pueden graficar. Pero estos, digamos, que son los planos característicos, ¿está? Acá tienen otra manera de verlo, ¿sí? A cada uno de los planos, que por ahí si ustedes piensan en el aula, por ahí pueden utilizar como que esto es una pared, esto es otra pared, y acá tienen el piso. En realidad, todo el espacio tridimensional, fíjense que nos va a quedar dividido, digamos, en 8 regiones. Acá tendríamos una región, acá otra, 1, 2, 3, 4. Y 4 también abajo, o sea que tenemos el espacio, dividido en lo que se llama 8 octantes. ¿Sí? Este sería el primer octante. Pero eso no es por ahí lo importante. ¿Sí? Lo importante es que vean que tenemos estos planos, digamos, característicos en este sistema tridimensional, ¿sí? Y que los 3 planos dividen al espacio en 8 regiones, cada una de esas regiones se llaman octantes. Si nosotros estamos en el primer octante, ¿sí? Que es esto que yo les decía, pueden imaginarse ustedes que son como 8 habitaciones, ¿sí? Ustedes están en una de esas habitaciones, ¿sí? A continuación tendría las otras habitaciones, las otras 7 habitaciones, ¿sí? En realidad, si uno piensa, por ejemplo, puede pensar como que esto es un piso y debajo tenemos otro piso. En cada uno de los pisos tenemos 4 habitaciones, ¿sí? Bueno, por ejemplo, acá dice, describe y trace las superficies representadas por las siguientes ecuaciones. Z igual a 3, Y igual a 5. ¿Cómo hacemos para representar esto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir que Z sea igual a 3? Que los puntos, ¿sí? A ver si yo le puedo anotar acá, ¿sí? A ver, acá, voy a anotarle. Los puntos del plano, digamos, van a tener una coordenada X, una coordenada Y, la coordenada Z es el 3, ¿sí? O sea, todos los puntos de este plano tienen como coordenada Z 3, ¿sí? O sea que yo voy a marcar un punto XY acá, y después tengo que subir 3 unidades. Marco otro punto XY, ¿sí? Que tenga una coordenada X, una coordenada Y, y después tengo que subir 3 unidades, ¿sí? Todos esos puntos, ¿sí? Me van a determinar un plano. ¿Cuál plano es? Este que tengo dibujado acá, ¿sí? Que lo puedo pensar como que tienen ustedes una hoja que pasa por el 3, ¿sí? Todos los puntos que están sobre esa hoja, digamos, tienen como coordenadas, una coordenada X cualquiera, una coordenada Y cualquiera, y lo importante es que la última coordenada es justamente el 3, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿sí? Esto de, a ver si puedo escribirles. No, no me deja escribir acá. Ah, porque lo debo tener que tener en otro color. Bueno. Acá este Z igual 3, ¿sí? Va a ser, la gráfica va a ser un plano, ¿sí? Paralelo al plano XY y que pasa por el punto 3, ¿sí? En el caso B, en el apartado B, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la coordenada Y de los puntos tiene que ser siempre 5. O sea que en este apartado B, acá,
¿sí? Vamos a tener puntos que, ¿qué característica van a tener? La coordenada X es cualquiera, la coordenada Y vale 5, y la coordenada Z es otro punto cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tendría que marcar? Cualquier punto sobre el eje de las X, ¿sí? Después me tengo que mover 5 unidades en forma paralela al eje de las Y. Y después tengo que subir o bajar Z unidades, ¿sí? ¿Qué me va a dar como resultado eso? Me va a dar la gráfica, ¿sí? La gráfica de ese punto, de ese plano. Esperen un poquito, a ver. Uy, ahora tengo que borrar esto, si no se va a seguir viendo, ¿sí? La gráfica, ¿sí? Es un plano que es paralelo al eje X, al plano XZ, y que pasa por el punto 5, ¿sí? Es este que ven dibujado acá, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan algún plano de esa, que es Z igual 8, ¿sí? Entonces, recuerden que va a ser, si tenemos, por ejemplo, Z igual 8, que es un plano paralelo al plano XY y que pasa por el 8, ¿sí? O sea, siempre va a ser paralelo a los otros dos que no están escritos ahí, ¿está? A los otros dos ejes que ustedes no tienen. Si digo Z igual 8, los ejes que no están, ¿cuáles son? El X y el Y. Entonces va a ser un plano paralelo al plano XY y que pase por el punto 8 del eje Z. ¿Está? Bueno. Ahí está, ahí lo pude sacar, eso que había escrito que no, así no queda y podemos continuar. Bueno, pregunta. Voy a hacer una pausa acá, hasta acá. ¿Van entendiendo? Acá hay alguien que me pregunta, y está muy buena la pregunta, que dice, ¿qué unidad utiliza el plano? Es como les dije, para poder representar y hacer más o menos una buena representación, supónganse, si ustedes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z usan una unidad, ¿sí? 1 centímetro de unidad, en el eje X usen 0,75 para que les quede más o menos. Pero ese 0,75 representa el 1, a eso me refiero. ¿Está? Ustedes toman la regla y dicen, marco sobre el eje de la Y 1 centímetro el 1, 2 centímetros el 2. ¿Está? Para marcar sobre el eje, o para marcar las unidades sobre el eje de las X, ¿sí? ¿Qué hacen? A los 0,75 centímetros marcan el 1, a los otros 0,75 marcan el 2, ¿está? Para que quede un buen dibujo. No está mal igual si toman el 1, pero para que, si quieren hacer después, en este caso son planos, no hay problema, pero cuando en análisis 2 quieren hacer un buen dibujo, por ahí les conviene elegir esto. De esta forma, estas unidades. Bueno, en general, ¿sí? Si K es una constante, entonces X igual K va a representar un plano paralelo al eje YZ, ¿sí? Y igual K es un plano paralelo al eje XZ. Y Z igual K, ¿sí? Ven que acá lo único que tiene es la coordenada Z. Entonces, ¿qué va a ser? Un plano paralelo al plano, las que no están acá, ¿cuáles son? La X y la Y. ¿Se entiende? Es lo que yo les decía hoy,
¿sí? K es una constante. Si yo les digo z igual 5, ¿qué va a ser? Un plano paralelo al plano XY que pasa por el 5. ¿Se entiende? Bueno, como también les dije, hay podríamos representar el plano XY, por ejemplo acá, ¿sí? Y otro paralelo al plano XY que va a tener por ecuación Z igual C. Podemos representar el plano XZ, que es este que tenemos marcado acá, ¿sí? Y uno paralelo a este, que es, por ejemplo, un plano que pasa por I igual B, ¿sí? O sea, el punto este que tenemos acá es el punto 0 de X, 0, B, 0, ¿sí? El punto este que tendríamos marcado acá, ¿sí? Una terna de 3 números reales. La coordenada X y la coordenada Z, ¿sí? Vale 0. Solamente va a estar acá la coordenada Y, que es la que vale B. Y me va a dar este punto sobre el eje de la Y. ¿Está? Bueno, esto es todo lo que necesitamos de planos. Ahora vamos a ver cómo calculamos la distancia entre dos puntos en el espacio tridimensional. Para calcular la distancia entre dos puntos en el espacio tridimensional, ¿sí? Utilizamos el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que lo tendríamos que aplicar 2 veces. Yo siempre, o en años anteriores, por ahí hemos hecho la deducción de esta fórmula, ahora no la vamos a hacer, ¿sí? Solamente se las doy para que ustedes traten de aplicarla. Si yo quiero calcular la distancia entre dos puntos del espacio tridimensional que tienen 3 coordenadas los puntos, ¿sí? ¿A qué es igual esa distancia? Es la raíz cuadrada de la diferencia entre las primeras coordenadas de los dos puntos al cuadrado, más la diferencia entre las segundas coordenadas de los dos puntos al cuadrado, más la diferencia o resta entre las terceras coordenadas de los dos puntos al cuadrado. ¿Está? Eso es la fórmula de distancia, ¿sí? Entre los puntos P1 y P2, ¿sí? Si no quieren escribirlo de esta manera, ¿sí? Si ustedes quisieran escribirlo de otra manera, lo podrían decir que es esto, sería la distancia, ¿sí? Entre el punto E1, lo voy a escribir así, ¿sí? Y el punto P2. Esta sería la distancia entre estos puntos, es igual a la raíz cuadrada, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos entonces para calcular la distancia entre los puntos? Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Si ustedes quieren calcular la distancia entre los puntos P, que tiene estas coordenadas, y el punto Q, que tiene estas coordenadas, van a utilizar la fórmula directamente, van a sacar la raíz cuadrada, ¿sí? De la resta, ¿sí? Entre las primeras componentes al cuadrado, ¿sí? Hago esto menos esto. Tengo que tener en cuenta eso. O sea, si yo podría haber tomado la distancia entre este punto y hacer 2 menos 1 al cuadrado, menos 1 menos menos 3 al cuadrado, 7 menos 5 al cuadrado, o como en este caso al revés, ¿sí? O sea, hago una componente menos la otra al cuadrado, ¿sí? Puedo hacer 2 menos 1 o puedo hacer 1 menos 3, 1 menos 2, perdón, como lo tengo acá, ¿está? 1 menos 2, menos 3, menos menos 1, por eso me queda menos 3 más 1, y acá 5 menos 7 al cuadrado, ¿sí? Realizo cada una de estas operaciones, hago la cuenta y me da que la distancia entre esos puntos es 3,
¿Está? Bueno, otra, así como en el plano tenemos que podemos graficar la circunferencia y tenemos una fórmula para una ecuación, digamos, para la circunferencia, en el espacio tridimensional podemos graficar una esfera, ¿sí? Y la ecuación que tiene esa esfera es esta que aparece acá, ¿sí? Fíjense, la esfera se define como el conjunto de todos los puntos del espacio cuya distancia a un centro es siempre igual a R, ¿sí? Tengo, C es el centro de la esfera, que obviamente como está ubicada en el espacio tridimensional, tiene 3 coordenadas, el punto, ¿sí? Y la distancia de un punto cualquiera del espacio al centro es fija y es igual a R, ¿sí? La ecuación, entonces, de una esfera con centro en un punto de coordenadas H, K y L y de radio R está dada por esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación, fíjense, que en realidad surge de decir que es la distancia de un punto de coordenadas P, de plantear eso, la distancia entre un punto de coordenadas P, un punto P de coordenadas X y Z, y otro punto C de coordenadas H, K y L, ¿sí? Acá la distancia, ustedes saben que es la raíz cuadrada, pero como esa distancia tiene que ser igual a R, después esa raíz va a pasar al cuadrado, va a quedar del otro lado, ¿sí? Bueno, y en el caso particular que el centro de la esfera fuera el origen, o sea, fuera el punto 0, 0, 0, ¿sí? H sería 0, K sería 0 y L sería 0, con lo cual obtendríamos esta ecuación. Esta es la ecuación de una circunferencia de radio R centrada en el origen de coordenadas. ¿Está? Bueno, ahora vamos a empezar con vectores, ¿sí? Hasta acá. ¿Se va entendiendo? ¿Quieren que hagamos una pausa? A ver, los leo. ¿Sí? ¿Me quieren plantear algo? Bien. Acá me preguntan si no tienen un valor para alguna de estas variables. ¿Lo puedo tomar como 0? Sí. O sea, tienen que tener un valor, porque son puntos en el espacio tridimensional. Entonces tienen que tener una coordenada X, una coordenada Y y una coordenada Z. Tienen que tener los 3, ¿sí? Pero obviamente si no está, es 0. ¿Mm? Bueno. Ahora vamos a ver, nos quedan, no sé, esto capaz que se corta en algún momento, si se llegara a cortar antes de las 10, nos volvemos a conectar, ¿sí? Yo voy a tratar de darles un pantallazo general de vectores, ¿sí? Vamos a ver qué es un vector, ¿sí? Cómo se define un vector. Vamos a trabajar primero con lo que se llama vectores libres, después vamos a hacer referencia a vectores en el plano y en el espacio, y vamos a ver las operaciones de suma de vectores y producto por un escalar. Eso es lo que vamos a intentar ver hoy. ¿Mm? Bueno, primero vamos a definir qué es un vector. ¿Sí? Un vector está representado usualmente por medio de una flecha o de un segmento orientado. La longitud de esa flecha o de ese segmento orientado es lo que se llama magnitud del vector, ¿sí? O sea, la medida de esa flecha es lo que nosotros vamos a llamar magnitud de un vector. Y el lugar hacia donde apunta la flecha es lo que se llama dirección de un vector, se apunta hacia arriba, se apunta hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿sí? Eso es la dirección de un vector, ¿sí?
Para nombrar los vectores podemos utilizar una letra minúscula en negrita o la letra pero con una flechita en la parte superior, o sea, encima, ¿sí? De cualquiera de las dos maneras. Nosotros generalmente en los libros por ahí aparece con la letra negrita, pero como para nosotros es difícil hacerla, generalmente lo usamos con la flechita en la parte superior. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, ¿dónde se usan los vectores? Los vectores se usan mucho en física, ¿sí? Para representar velocidades, desplazamientos, aceleración, ¿qué más? Fuerzas, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que una partícula se mueve a lo largo de un segmento de recta desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? ¿Cómo representamos eso? Lo representamos a través de este vector que es el vector desplazamiento. Lo vamos a llamar vector B, el punto inicial es el punto A y el punto final es el punto B, ¿sí? Entonces el vector que va desde A hasta B. También lo podemos indicar así, como A, B, esto significa el primer punto es el punto inicial y el segundo punto es el punto final del vector, o punto terminal, ¿sí? Supónganse que nosotros representamos otro vector, CD, ¿sí? Que tiene la misma longitud y la misma dirección que B, ¿sí? Aunque puede tener en otra posición, puede estar en otro lugar. O sea, ven acá estos dos vectores, ¿sí? El vector A, B y el vector C, D, o el vector B y el vector U, decimos que son vectores equivalentes. ¿Por qué son vectores equivalentes? Porque tienen la misma longitud, la misma magnitud, ¿sí? O sea, esta medida de este vector es exactamente la misma que esta, ¿sí? Y tienen la misma dirección, son paralelos. ¿Está? Los dos apuntan hacia la derecha y hacia arriba, podríamos decir. ¿Está? Entonces, son dos vectores que son equivalentes, ¿sí? También podemos definir el vector 0. ¿Qué es el vector 0? El vector 0 lo vamos a denotar por un 0 en negrita, o podríamos poner el vector 0 con el 0 con una flechita por encima. Este vector, ¿cómo se define? Como un vector que tiene longitud 0, pero no tiene dirección. ¿Está? No lo podemos representar, ¿sí? Porque la longitud es 0. Bueno, ¿cómo hacemos para operar con vectores? Supónganse que ustedes tienen dos vectores, U y B, ¿sí? De manera tal que el punto inicial de B esté en el punto final de U, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta suma de vectores gráficamente. Y para graficar la suma, podemos utilizar dos métodos. Uno de los métodos es el método del triángulo y el otro es el método del paralelogramo, ¿sí? Son dos métodos. Ustedes eligen el que más les guste usar, el que quieran, ¿sí? ¿Cómo hacemos para representar entonces la suma? Podemos graficar un vector U a continuación, o sea, donde termina U, empieza el vector B, ¿sí? Y después, la suma que es el vector que va desde el punto inicial de U hasta el punto final de B, ¿sí? Este es el vector suma, ¿sí? Y ven que queda un triángulo, por eso se llama método del triángulo. Esta es una forma de representar la suma entre dos vectores, ¿sí? Otra de las maneras de representar la suma es hacerlo mediante el método del paralelogramo. ¿Cómo hacemos? Ya no graficamos
un vector a continuación del otro, sino que lo que hacemos es que coincidan los puntos iniciales de cada uno de esos vectores, ¿sí? O sea, el punto inicial de U tiene que coincidir con el punto inicial de B, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces? Trazamos a partir del punto final de B, ¿sí? Trazamos un vector paralelo y que tenga la misma longitud que el vector U, ¿sí? Paralelo a este, al U, y que tenga la misma longitud, ¿sí? Esta es, nuevamente, este es el mismo vector, este y este son equivalentes, tienen la misma longitud y tienen la misma dirección, ¿está? Y también lo que hacemos es, sobre el punto final de U, trazamos el vector P, ¿sí? ¿Cómo hacemos para marcar la suma? La suma es la diagonal de este paralelogramo, por eso se llama el método del paralelogramo, ¿sí? La diagonal, ¿cómo la trazamos? Desde el punto inicial de los vectores U y B hasta este punto final, ¿está? Entonces, eso es la suma de los vectores B y U, o de U y B es lo mismo, ¿está? Bueno, esto es gráficamente, podemos usar entonces un método o el otro. Y ahora, ¿cómo hacemos para graficar la multiplicación por un escalar? Para graficar la multiplicación por un escalar de un vector, ¿sí? ¿Qué es un escalar? Primero, un escalar es un número real. Puede ser positivo, negativo o cero ese número real, ¿sí? Y un vector, acuérdense que es un segmento orientado. Tiene una magnitud o una longitud y tiene una dirección. Entonces, ¿a qué llamamos múltiplo escalar C por B? Es otro vector que va a tener como longitud módulo de C por la longitud del vector B. Y la dirección es la misma que la dirección del vector B, si C es una cantidad positiva. Si C es una cantidad negativa, ¿sí? La dirección va a ser opuesta a B. Y si C fuera el número 0, o B fuera 0, entonces el producto entre C y B me va a dar el vector nulo. ¿Está? Este es vector nulo, este que tengo acá marcado con negrita. ¿Sí? Entonces, el producto entre un escalar y un vector da como resultado otro vector. ¿Sí? Otro vector que puede tener la misma dirección, la dirección opuesta, o ser 0, depende del valor del escalar C. O sea, depende de cómo se hace, si es positivo, negativo o 0. ¿Está? Fíjense, acá tienen el vector B, ¿sí? Y al multiplicarlo por 2, como 2 es una cantidad positiva, ¿sí? Al multiplicarlo por 2, lo que hace va a estirar o va a duplicar la longitud del vector B, ¿sí? Al multiplicarlo por un medio, lo que hago va a achicar la longitud del vector B a la mitad, pero va a tener la misma dirección, ¿está? Va a ser paralelo a este, ¿sí? O sea, al multiplicarlo por un escalar a un vector, ¿qué obtengo? Voy a obtener un vector paralelo al vector B original, ¿sí? Pero la longitud del vector puede llegar a ser más grande o más chica. O 0 depende de cómo sea el valor del escalar C. ¿Se entiende? Si ustedes toman B, este vector B, y yo lo multiplico por menos 1, que es un número negativo, ¿sí? ¿Qué voy a obtener como resultado? Un vector que va a tener la misma longitud que B, pero la dirección va a ser opuesta, ¿sí?
la flecha va a apuntar hacia el otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Vamos a ver cómo van hasta acá. La parte gráfica de la suma y la multiplicación por un escalar. A ver. Perfecto, ¿van entendiendo todo? Bueno, ¿quieren que hagamos un recreito? Un minutito para que se preparen el mate, algo, se despierten si están muy dormidos, y seguimos. A ver, bueno, ahí los leo. ¿Cuándo era un medio de B? Bien. Sí, fíjense, lo que yo les decía es que cuando ustedes tienen un vector cualquiera y lo multiplican por un escalar, ¿sí? Voy a obtener un vector paralelo. Paralelo significa que la dirección va a ser la misma siempre, ¿sí? La dirección es la misma. Lo que va a cambiar es el sentido, si el número es negativo por el cual estoy multiplicando, ¿sí? O sea, la flecha va a apuntar hacia el otro lado, ¿sí? Y lo que va a hacer es, lo va a estirar, si multiplico por una cantidad más grande que 1, lo va a dilatar al vector, lo va a estirar, ¿sí? O lo va a achicar si el número por el cual yo multiplico es un número más chiquito que 1. Por ejemplo, si yo lo multiplico por un medio, ¿sí? ¿Qué va a hacer? La longitud del vector va a ser la mitad de esta, ¿sí? Al multiplicarlo por un medio, que es lo que tienen ustedes marcado acá. Un medio de B, que es un vector paralelo al vector B, pero la longitud de este vector es la mitad de la longitud del vector B. ¿Está respondida ahí la pregunta? ¿Era eso? Bien. Bueno. Acá tienen todas las respuestas y ahora vamos a ver entonces la diferencia o resta entre dos vectores. Bueno, para la diferencia o resta no necesitan saber otra cosa que la suma, porque en realidad, ¿cómo se define la resta? Como la suma con el vector opuesto a B. O sea, si yo quiero hacer U menos B, ¿qué hago? U más menos B. O sea, primero voy a calcular menos B, y después voy a hacer la suma entre estos dos vectores. Fíjense en este dibujo, en este gráfico. Tienen ustedes el vector U y el vector B, ¿sí? Primero voy a calcular menos B, ¿sí? Menos B, ¿qué es? Es el opuesto. O sea, va a tener la misma longitud, pero el sentido va a ser el contrario. ¿Está? O sea, si para allá tengo B, menos B lo voy a marcar para este lado, con la misma longitud. ¿Está? ¿Y ahora qué hago? Hago la suma entre este y este. ¿Sí? Aplico, por ejemplo, la ley del paralelogramo. ¿Sí? Si yo aplico la ley del paralelogramo, ¿qué tengo que hacer? A continuación acá de U, tengo que graficar menos B. Y a continuación de menos B, tengo que graficar U. ¿Sí? Y ahora 1, el punto inicial, con este punto de intersección, acá. ¿Sí? Que sería la diagonal de este paralelogramo. Este vector, que está marcado ahí, uy, se me fue, ahí, este vector U menos B, es la resta. ¿Sí? El vector marcado con rosa es la resta entre U y B, ¿sí? Que si yo quisiera, fíjense, puedo trazar un vector, ¿sí? Equivalente a este, que vaya desde el punto final de B, ¿sí? Hasta el punto final de U, ¿sí? Este vector que yo marcaría acá, que lo tienen marcado acá en la gráfica B, ¿sí? Este vector sería el vector diferencia.
¿sí? Si yo quiero hacer la diferencia entre dos vectores, o hacerlo de esta manera, ¿sí? Utilizando la regla del paralelogramo, o puedo hacerlo directamente, ¿sí? De esta otra manera, ¿sí? Fíjense que la diferencia entre dos vectores es gráficamente, ¿no? Es un vector, ¿sí? Cuyo punto inicial es el punto final de B. Y como punto terminal es el punto final de U. O sea, el vector U menos B es un vector que comienza en el punto final de B y termina en el punto final de U. ¿Sí? Ya tengo que unir estos dos extremos, ¿sí? Y digamos que la flechita, ¿sí? Que me indica la dirección, ¿sí? Va a estar dirigida, digamos, hacia el vector U. ¿Mm? Bueno, eso es gráficamente entonces la diferencia entre los vectores. Ahora vamos a particularizar todo lo que vemos de vectores, pero a vectores en el plano y en el espacio, ¿sí? Bueno, en este caso pongamos el punto inicial de un vector A en un origen de coordenadas rectangulares, ¿sí? Entonces, el punto terminal del vector, si estamos trabajando en R2, va a tener coordenadas A1, A2, ¿sí? Si estamos trabajando en R2. ¿Sí? Este vector A es el vector A1, A2. Y si estamos trabajando en R3, vamos a marcar un vector que va a ir desde el origen de coordenada hasta el punto A1, A2, A3. ¿Sí? Fíjense la diferencia que hay, ¿sí? Entre la forma de escribir un vector en R2 con un punto en R2. Cuando marcamos un punto en R2, ¿sí? Vamos a utilizar los paréntesis. Si nosotros utilizamos paréntesis, estamos refiriéndonos a un punto, que es el punto de coordenadas A1, A2, ¿sí? Y si utilizamos estos angulitos, ¿sí? Estamos hablando de un vector. Un vector que tiene como punto inicial el origen de coordenadas y como punto final el punto A1, A2. ¿Sí? En R3 es lo mismo. ¿Sí? Si nosotros queremos referirnos al vector que va desde el origen de coordenadas hasta el punto A1, A2, A3, ¿sí? A ese vector A lo podemos nombrar con letra negrita, lo podemos nombrar como A con una flechita, o lo podemos nombrar como, con esta escritura, utilizando estos ángulos, ¿sí? Estos paréntesis angulares serían, ¿no? Donde escribimos como coordenadas el punto A1, A2, A3, que son las coordenadas del punto, A1, A2, A3. Pero esta forma de escribirlo me está hablando de un vector, ¿sí? Cambio, esta otra forma, utilizando paréntesis, me está hablando del puntito este que tengo acá, ¿sí? Y esta otra forma nos estamos refiriendo a esta flecha marcada acá con rosa o rojo. ¿Está? Bueno, entonces, las coordenadas se dan llamadas componentes de cada uno de los vectores. Un vector en R2 tiene como componentes A1, A2, ¿sí? Un vector en R3 tiene como componentes A1, A2, A3, ¿sí? Bueno, y esto que les decía de utilizar la notación de paréntesis angulares, digamos, para un vector, y de paréntesis comunes para un punto.
Bueno, por ejemplo, los vectores que se encuentran aquí son todos vectores equivalentes. Fíjense, acá tenemos muchos vectores marcados en el plano R2, en R2, ¿sí? Por ejemplo, tendríamos marcado este, que va desde el punto 1, 3 al punto 4, 5. Este otro que va desde el punto 0, 0 hasta el punto 3, 2. ¿Sí? Este otro que va desde el punto 2, menos 1 al punto, que sería 5, 1. ¿Está? Tenemos muchos vectores, pero la particularidad que tienen todos estos vectores es que son equivalentes. ¿Sí? ¿Por qué son equivalentes? Porque tienen la misma longitud y la misma dirección. ¿Sí? Entonces, todos estos vectores equivalentes, ¿sí?, los vamos a representar mediante un vector, un único vector, que va a ser más fácil trabajar con este vector, ¿sí?, que es el vector A3, 2. El vector 3, 2 es el que tiene como punto inicial el origen de coordenadas y como punto final el punto 3, 2. ¿Sí? Este que está marcado acá es este vector A, y que va a representar a todos estos vectores que ustedes tienen dibujados acá. ¿Sí? Este vector que representa a todos estos, ¿sí?, otros vectores, recibe el nombre de vector posición del punto P. ¿Sí? Este es llamado entonces el vector posición. Entonces, si yo tengo muchos vectores libres, ¿sí?, que son equivalentes, los puedo representar mediante un único vector, y ese vector se llama vector posición. ¿Mm? Acá tienen entonces un vector posición en 3 dimensiones, que es el vector que va desde el origen hasta el punto A1, A2, A3. ¿Sí? Lo mismo tenemos en 2 dimensiones, ¿está? En 2 dimensiones también tienen un vector posición que representa a infinitos vectores equivalentes a ese. ¿Sí? En realidad, si ustedes tienen un vector libre, un vector cualquiera, ¿sí?, que va desde el punto A hasta este punto B, ¿sí?, en vez de trabajar con este vector, vamos a trabajar con el vector posición. ¿Sí? Acá en este caso, este vector va desde el punto A, que tiene coordenadas X y Z, hasta a otro vector, ¿sí?, que tiene coordenadas X más A1, Y más A2 y Z más A2. ¿Cómo a partir de este vector yo obtengo el vector posición? ¿Sí? Es un vector, dijimos que va desde el origen de coordenada hacia otro punto. ¿Cómo obtengo las coordenadas de este punto P? Haciendo la diferencia componente a componente entre los puntos B y A. ¿Sí? A ver. Consideremos cualquier otra representación del vector A, donde el punto inicial es el punto X1, que tiene coordenadas X1 y 1 y Z1. Y punto final, el punto que tiene coordenadas X2 y 2, Z2. ¿Sí? Que es este que teníamos marcado acá. A ver. Este es el A y este es el B. ¿Sí? Que tienen diferentes coordenadas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para obtener, ¿sí?, las coordenadas del vector posición? Dijimos que hacíamos la resta componente a componente, o sea, desde el punto final al punto inicial. ¿Sí? Hago x2 menos x1, y2 menos y1 como segunda componente, y z2 menos z1 como
tercer componente. Este es el vector posición que va a representar a ese vector AB. ¿Mm? Por ejemplo, dice, encuentre las componentes del vector A desde el punto inicial, A2 menos 3, 4, al punto terminal, menos 2, 1, 1. ¿Cómo haríamos, o cómo se les ocurre a ustedes, ¿sí? A ver si lo pueden, si me están siguiendo o no, ¿cómo hacen para encontrar las componentes del vector posición? ¿A alguien se le ocurre? Bueno, como nadie me contesta, nadie chatea nada, voy a seguir, a ver. Mientras me tomo un mate porque hablé mucho. A ver, el vector posición exactamente. Muy bien. Restando las componentes del vector B con las del vector A. ¿Sí? Entonces, el vector correspondiente, o sea, el vector posición correspondiente al vector AB es el vector, ¿sí?, que se obtiene de restar las componentes del vector B, que era el punto final, ¿sí?, al punto inicial, ¿sí? Tendríamos que hacer menos 2, primer componente. 1 menos menos 3, segunda componente. Menos 1 menos 4, tercer componente, ¿sí? Este es el vector posición. El vector posición, recuerden que tienen como origen el 0, 0, 0, ¿sí? Y como punto final, el punto de coordenadas, menos 4, 4, menos 3. ¿Está? Bueno, otra definición que vamos a ver es cómo encontramos la longitud de un vector en 2 o en 3 dimensiones, ¿sí? La longitud de un vector posición es en realidad calcular la distancia que hay desde el origen al punto final, ¿sí? Acá tendríamos que calcular la distancia que hay desde el 0, 0 al punto A1, A2, utilizando la fórmula de distancia, utilizando Pitágoras. ¿Está? Esto me va a dar la longitud o magnitud, es lo mismo, del vector posición, ¿sí?, que es la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado, ¿sí? Y en el caso de tener 3 dimensiones, para calcular la longitud del vector posición, lo que hacemos es calcular la raíz cuadrada de los cuadrados, de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes, ¿sí? En eso no creo que tengan mayor dificultad. Bueno, y ahora vamos a definir algebraicamente cómo hacemos para hacer la suma y el producto por un escalar de vectores, ¿sí? Cuando nosotros tenemos dos vectores en R2, lo que hacemos es, para calcular la suma, sumar componente a componente, ¿sí? Acá tienen el ejemplo, ¿sí? Lo que vamos a hacer que es, si yo quiero sumar un vector posición de coordenadas A1, A2 y otro vector posición de coordenadas B1, B2, ¿sí? Gráficamente, ¿qué hago? Grafico el vector a continuación grafico el vector B y aplico la regla del triángulo, ¿sí? Este vector, que va a ir desde el punto 0, 0, hasta este punto, y este punto, ¿qué coordenadas tiene? Tiene como coordenadas A1 más B1, primera componente, y segunda componente A2 más B2. ¿Está? ¿Se entiende? O sea,
lo puedo ver gráficamente, porque ya vimos cómo hacer la suma gráficamente, y lo puedo ver también analíticamente o algebraicamente, cómo resolvemos la suma de vectores. Es sumar componente a componente. ¿Y cómo hacemos para multiplicar un vector por un escalar? ¿Sí? Lo que hacemos es multiplicar cada una de las componentes por ese escalar. Acá lo vemos gráficamente, ¿sí? Gráficamente, fíjense que si yo tengo el vector A, en este caso lo multiplico por una cantidad C positiva, ¿sí? Lo que voy a obtener, si las coordenadas, las componentes de este vector eran A1, A2, las componentes del vector C por A va a ser C por A1 y C por A2. ¿Sí? Entonces, en R2 podemos definir la suma, la resta y el producto por un escalar utilizando las componentes de cada uno de esos vectores. ¿Sí? Para hacer la suma, ¿qué hacemos? Sumamos componente a componente los vectores, ¿sí? Hacemos A1 más B1, A2 más B2, para restarlo, para hacer la resta A menos B, ¿qué hacemos? A1 menos B1, A2 menos B2, y para multiplicar, por ejemplo, el vector A por un escalar, ¿qué hacemos? Cada una de las componentes la multiplicamos por ese escalar. ¿Sí? Lo mismo ocurre para vectores en el espacio tridimensional. ¿Sí? Definimos la suma, la resta y el producto por un escalar, componente a componente. ¿Sí? Acá tiene un ejemplo, ¿sí? Que se los voy a dejar, no lo vamos a resolver. ¿Sí? Tienen dos vectores en el espacio tridimensional. Miren que son vectores, ¿sí? Porque está en negrita la letra, y además porque el paréntesis es angular. ¿Está? Tiene forma así de un angulito. Entonces pide calcular la longitud o magnitud del vector A, ¿sí? La suma entre los vectores A y B, la resta A menos B, la multiplicación por un escalar, o sea, 3 por el vector B, y después hacer esta operación combinada, digamos, de vectores. ¿Está? Tienen acá el ejemplo y tienen también la respuesta a cada una de esas, ¿sí? Que es ir aplicando lo que ya vimos, ¿sí? ¿Cómo calculo la longitud? ¿Sí? Uso la fórmula, ¿sí? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes, ¿sí? 4 al cuadrado más 0 al cuadrado más 3 al cuadrado. Saco la raíz cuadrada. Si quiero hacer la suma entre dos vectores, dijimos que utilizamos la suma componente a componente. ¿Está? Es lo que está realizado acá. Bueno, y después tienen la resta, ¿sí? Y el producto por un escalar y luego la operación combinada. Pero lo tienen todo resuelto acá, así que no tienes, después si ustedes lo ven y no entienden algo, preguntan. Pero no tiene sentido por ahí que me detengan eso. Bueno, aquí llamamos vectores unitarios canónicos, ¿sí? Tenemos vectores unitarios canónicos en R2 y en R3, en el espacio bidimensional y en el espacio tridimensional, ¿sí? En el espacio, estos que están anotados acá, ¿sí? Y JK, son los vectores canónicos en el espacio tridimensional. Son vectores unitarios. ¿Por qué unitarios? Porque la longitud vale 1 de cada uno de estos. Yo hago la raíz de 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, me va a dar 1, ¿sí? Lo mismo acá, por eso son vectores unitarios, ¿sí? Y se representan, digamos, en cada uno de los ejes, ¿sí? Fíjense, acá tengo el vector unitario Y, ¿sí? Tiene componente X nada más. La componente Y, la componente Z vale 0, ¿sí? Entonces va a ser el vector que va desde el 0, 0 hasta el 1,
0, 0. Es este vector que está marcado acá sobre el eje de las X. Este es el vector Y, que es el que tiene punto inicial, el vector, el origen, y punto final, el 1, 0, 0. ¿Sí? Lo mismo hacemos con el vector unitario canónico J, y lo mismo con el vector unitario canónico K. ¿Sí? Esto es para el espacio tridimensional. Y en el espacio bidimensional vamos a tener dos vectores canónicos. El vector Y, ¿sí? Como que va desde el origen hasta el punto 1, 0, y el vector J, que va desde el origen hasta el punto 0, 1. ¿Está? ¿Para qué sirven esos vectores canónicos o estándar? Sirven para poder expresar un vector a través de sus componentes. ¿Está? Entonces, si ustedes tienen un vector en el espacio bidimensional, ¿sí? Un vector A de la forma A1, A2. Fíjense que este vector yo lo puedo descomponer en la suma del vector A1, 0 más el vector 0, 2. ¿Está bien esto? Porque miren acá. ¿Sí? A ver. Si puedo usar esto. ¿Lo ven? Esto que tengo acá, y puse una cosita nueva para que lo vean a ver. Esto, acá, esta parte, ¿sí? Fíjense, esto, ¿sí? Yo realizo esta suma, A1 más 0 me va a dar A1, 0 más A2 me va a dar A2, ¿sí? O sea, tener este vector A1, A2 es lo mismo que tener esta suma de vectores, ¿sí? A su vez, acá, ¿sí? En este paso, ¿qué hago? Puedo extraer este escalar, ¿sí? Fuera del vector, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedaría? A1 por el vector 1, 0. Y acá A2 por el vector 0, 1. ¿Sí? Porque este A1 o A2 son números reales, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? A1 acá sería un escalar, y esto, ¿qué es? Este es el vector canónico I, y este es el vector canónico unitario J, ¿sí? Entonces, un vector A en el espacio bidimensional lo podemos escribir de esta forma, o lo podríamos escribir de esta otra forma. A1, que es la primer coordenada, la primer componente por I, más A2, que es la segunda componente por J. ¿Está? Lo mismo podemos hacer con los vectores en 3 dimensiones, ¿sí? Acá también lo tienen hecho, no tiene sentido que lo haga, ¿sí? Pero a ver si puedo sacar, no puedo sacar nunca más. Bueno, donde dice Marisa Rey, pero bueno, espero que se entienda el otro, ¿sí? A ver, si ustedes tienen un vector en el espacio tridimensional, lo pueden expresar también de esta manera, utilizando los paréntesis angulares, ¿sí? O pueden escribirlo de esta otra manera, poniendo A1 por el vector unitario canónico I, más la segunda componente por el vector unitario canónico J, más la tercera componente por el vector canónico K. ¿Sí? Puede ser que alguno de estas componentes fuera 0, entonces escriben 0 por K. Están trabajando en el espacio tridimensional. Bueno, por ejemplo, en este caso, ahí lo saqué,
Si ustedes tienen un vector que cualquiera, por ejemplo en este caso, menos 1, menos 2, 6, lo podemos expresar como la primera componente por i, más la segunda componente por j, más la tercera componente por k. O sea, de esta manera, o de esta otra, es exactamente lo mismo. Son dos formas de escribir los vectores. ¿Está? Los pueden expresar a través, entonces, de los vectores unitarios jk, o a través de las componentes. Fíjense acá, tienen que hacer esta cuenta, digamos, 2 por el vector A más 3 por el vector B, ¿sí? Pero tienen que expresar el resultado en términos de los vectores unitarios, canónicos y J y K, ¿sí? Pueden hacer, si quieren, la cuenta, ¿sí? Como ustedes saben hacerla, ¿sí? O sea, expresando este vector A que tienen acá, ¿sí? Expresan ese vector A por, a ver si, ¿qué componentes tendría el vector A? 1, 2, menos 3, ¿está bien? Ese sería el vector A. Y el vector B, ¿sí? La componente X sería 4. La I no está, porque no tiene acá J, entonces sería 0. Y la K, la componente Z, perdón, sería 7. ¿Sí? Entonces, pueden expresarlo de esta manera en términos de IJK o en términos de sus componentes. Después hacer la cuenta esta, por eso les gusta más trabajar con las componentes, lo hacen con las componentes y después escriben el resultado en términos de I, J y K. O lo hacen directamente. Es lo mismo, para hacerlo directamente lo único que tienen que hacer es aplicar las propiedades distributivas y juntar los términos que tienen I, los que tienen J y los que tienen K. ¿Sí? Eso es como ustedes quieran, como les guste. ¿Está? Bueno. Como decíamos, los vectores canónicos son vectores unitarios. ¿Sí? ¿Por qué son vectores unitarios? Porque tienen longitud 1. Pero en realidad, si nosotros tenemos cualquier vector distinto de 0, ¿sí? Cualquier vector distinto de 0, podemos escribir un vector unitario que tenga la misma dirección de ese vector, ¿sí? Pero que tenga longitud 1. Siempre podemos encontrar un vector unitario a partir de uno dado. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para encontrar ese vector unitario a partir de un vector cualquiera distinto de 0 dado? Lo que hacemos es encontrar un vector U, ¿sí? Que ese vector U, ¿sí? Va a tener como magnitud, ¿sí? 1 sobre la magnitud del vector A dado, por eso pedimos que sea distinto de 0, porque ven que acá el A aparece en el denominador, ¿sí? Y acá me doy cuenta, esperen que ahora después lo voy a corregir en el PowerPoint, porque en realidad está mal, ¿sí? Esperen un poquito que así se los tacho acá, así les queda. O sea, esto de acá es U directamente, es el vector U.
Este vector U en negrita, no se lo puedo poner en negrita, pero lo que ustedes van a encontrar acá es un vector U, ¿sí? Que no es el módulo, porque el módulo me va a dar 1, el módulo de este vector, ¿está? El vector U que yo quiero encontrar, y que es un vector unitario a partir de un vector A dado, ¿sí? Se obtiene haciendo esta cuenta, ¿sí? Es hacer el vector A dividido por el módulo del vector A. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo vean. Es cierto que este vector U tiene magnitud o longitud 1, ¿sí? Pero lo que ustedes están encontrando acá no es la longitud del vector U, sino el vector U, ¿sí? Vamos a verlo con un ejemplo, así se dan cuenta. Por ejemplo, hallar el vector unitario en la dirección de este vector 2i menos j menos 2k. ¿Sí? O sea, ¿qué queremos hacer? Queremos encontrar un vector u que tenga la misma dirección que este vector 2i menos j menos 2k, pero que tenga longitud 1. Eso es lo que queremos encontrar. ¿Cómo hacemos para encontrar ese vector u? ¿Sí? Tenemos que hacer esta cuenta que teníamos escrita antes, ¿sí? 1 sobre la longitud del vector A dado por el vector A. Entonces, para poder aplicar esto, tenemos que sacar primero la longitud del vector dado. ¿Está? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la longitud de ese vector dado? ¿Sí? La raíz cuadrada del cuadrado de cada una de las componentes. La longitud de ese vector, ¿sí? ¿Qué nos da? Nos da 3. ¿Sí? Y ahora, entonces, para sacar cuál es el vector unitario U, ese, ¿sí? ¿Qué hacemos? Hacemos 1 sobre la longitud de A, 1 sobre el módulo de A, por A. ¿Sí? Esto nos va a dar este vector. Nos da como resultado un vector. Este vector, ¿sí? Si yo le calculara la longitud, este vector tendría longitud 1. ¿Sí? Es un vector que tiene longitud 1, pero que está en la misma dirección de este vector 2i menos j menos. Bueno, acá tienen otros ejercicios que se los dejo para que lo planteen, y esto sería lo último para resolver. ¿Está? Lo último para que ustedes, se los dejo para que lo hagan, a ver si les sale con todo lo que vimos en la teoría. ¿Está? Si tienen dudas, mañana en la clase teórica, me pueden preguntar de esto. No sé si tienen alguna duda. Los escucho. A ver, me escriben acá por el chat y vemos cuál duda les quedó. Bien, no sé si se refieren a la última parte acá, que no entienden, si es la parte de vector unitario. O el ejemplo, no sé qué es lo que no están entendiendo. Díganme, porque así les explico eso, no sé de dónde empezar. ¿La última parte? ¿Qué última parte? Bien, la parte de vector unitario y del ejemplo. El vector unitario es, como les decía, un vector que tiene
de longitud 1, por eso se llama unitario, ¿sí? Pero que tiene la misma dirección que un vector dado, ¿sí? Cuando yo le diga, a ver, encontrar un vector unitario que tenga la misma dirección que el vector, y les doy un vector. ¿Qué hacen ustedes para hallar ese vector unitario? Lo que tienen que hacer para encontrar un vector unitario es de dividir el vector dado por el módulo, ¿sí? Pero como nosotros no definimos la división, lo que sí definimos que fue la multiplicación por un escalar. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos 1 dividido el módulo del vector por el vector dado, y eso ¿qué nos da como resultado? Nos da como resultado un vector. Por eso está mal la notación esta, porque siempre que yo multiplique un número por un vector, un escalar, que es esto, por un vector, el resultado siempre es un vector, ¿sí? En cambio, cuando ustedes calculan la longitud o el módulo, el resultado es un número. Por eso que está mal escrito esto de poner módulo, poner las barras, ¿sí? O sea, lo que ustedes van a obtener como resultado acá, al hacer esta cuenta, es un vector. ¿Qué características tiene ese vector U? Vector U. Esto le sacan, ay, se me fue. Cuando yo se los anoté acá, que les puse U sin las barritas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que ustedes van a obtener acá es como resultado un vector, no un número. Al hacer esta cuenta me va a dar un vector. Y ese vector, ¿sí? ¿Qué características tiene? Que es unitario, pues si usted le calcula la longitud, me va a dar longitud 1, y tiene la misma dirección que el vector dado A. Nada más que eso, ¿sí? Entonces, volvamos ahora, hagamos el ejemplo, a ver si se entiende con el ejemplo. Cuando en el ejemplo tenemos que hallar un vector unitario en la dirección de este vector. O sea, tenemos que encontrar ese vector U que está mencionado en la definición anterior. ¿Cómo hacemos para encontrar el vector U? Necesitamos primero calcular la longitud, porque vieron que necesitábamos el módulo del vector. Cuando yo hablo de módulo, es lo mismo que longitud, lo mismo que magnitud. Necesitamos calcular la longitud de este vector, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para calcular la longitud? Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. Es 2 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado. Hago la cuenta y me da que la longitud de ese vector es 3. Entonces, ¿cómo hago para encontrar el vector U? El vector unitario U. Tengo que hacer 1 dividido el módulo del módulo de A, perdón. El módulo de A, ¿cuánto me dio? 3. O sea, es 1 dividido 3 por el vector A. Entonces me queda 1/3 por el vector A. Y lo que obtengo como resultado, ¿qué es esto? ¿Está? Bueno, y les queda eso. ¿Se entiende ahora? A ver, decime si no entendés, y trato de pensar en otra cosa. Bien. ¿Algún otro tiene alguna duda, chicos, por favor? Nos quedan 5 minutitos. Pregunten. Si tienen algún compañero o algo que, por favor, díganle que estamos dando clase, que estamos avanzando. La clase de mañana es a las 2 de la tarde. No quiero cambiar los horarios porque por ahí pienso que tienen otras clases, y entonces no quiero que se superponga con las otras materias que cursan.
por eso que el horario, por lo menos del teórico, por ahí el práctico cambian algunos porque las chicas también tienen otras obligaciones, otras cosas, pero el horario de teórico yo voy a tratar de dejarlo en el horario en que estaba. Bueno, los PowerPoint sí los voy a subir, pero los estoy subiendo, ya le digo, día por día. Ahora está subido nada más que les di ahora. Ahora me voy a poner a recortar el siguiente y se lo subo. Y los horarios y las fechas de los parciales, chicos, las fechas parciales, finales, fíjense que la decana mandó ayer un comunicado que en realidad no se sabe nada de eso, depende de cuándo volvamos a las clases presenciales, ¿sí? Vamos día a día viendo qué hacemos. Yo les había puesto un cartelito, pero no se ve, que el futuro hoy está en casa, o sea que quédense en la casa, tratando de avanzar todo lo que puedan. Nosotros estamos aprendiendo junto con ustedes un montón, así que la idea es que se entienda algo, podamos ayudarlos en lo que sea y continúen estudiando. No sé si alguna otra cosa. Por ahí, bueno, esto que ahora se me había quedado el GeoGebra, ¿sí? A ver si puedo, no sé no, mañana se los muestro. Mañana se los muestro bien en el GeoGebra cómo poner los puntos y para no hacerle perder tiempo ahora. ¿No? Porque se me ha quedado ahí. Bien, a ver, los leo. Bien, chicos, otra cuestión antes que se me vayan. Si alguno tiene alguna duda, algún tema de los que vimos en la unidad pasada, no sé, de factoreo, porque no lo vieron, de números complejos, por favor, sáquense esa duda. Me escriben, tratamos de mandarle algún otro material para reforzar, pero no se queden con dudas de este tema porque es la base, digamos, lo vamos a seguir trabajando durante todo el programa, ¿sí? Si no saben eso, no van a tener después el resto de los temas, ¿sí? Bueno, números complejos por ahí no lo vamos a ver, pero sí toda la parte, por ejemplo, de trabajar con desigualdades o trabajar con los casos de factoreo, eso es importante que por ahí lo tengan claro, ¿no? Así que si alguno no entiende algo, por favor, pregunte. ¿Está? Bueno, díganme alguna otra duda, o si no, nos vamos. Mañana, recuerden, mañana a las 14. Nos vemos. O si alguien quiere decirme algo, puede abrir el micrófono y decírmelo, ¿eh? Fíjense que en el cronograma ese que yo les puse nuevo, estaba, creo que era hasta el 2.6 o 2. Sí, creo que era hasta ahí, no me acuerdo. Pero miren que en el cronograma reformulado para estas 2 semanas está, hasta qué ejercicio pueden hacer con todo lo que vimos hoy. En realidad lo que vimos, más que nada, y que tienen en el práctico, son las operaciones de suma, producto por un escalar, de vectores.
Sí. Sí, hasta el 2.6 inclusive, ahí lo estoy viendo. No sé si lo ven, dice ejercicio 2.1 a 2.6 inclusive. Pueden hacer con lo que vimos hoy en el teórico. Bueno, chicos, hasta mañana nos vemos entonces. Sigan estudiando.